Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos de visita a una mamá emprendedora latina criando niños trilingües y multiculturales en los Estados Unidos. Ella es Vanessa Dujardin. Yo creo que lo dije bien, con mi francés así que me viene de vez en cuando. Coach de crianza certificada en psicología infantil y la fundadora de la plataforma Your Happy Mama. Vanessa nos va a platicar de su trayectoria personal y profesional y darnos detalles sobre la crianza respetuosa que se aplica muy bien a cualquier idioma y a cualquier cultura. Bienvenida, Vanessa. Gracias, pues estoy feliz de estar con ustedes, de convivir. De hecho, me da muchísimo gusto que existan como que estos espacios, ¿no? Para hablar de la cultura multilingüe, de criar bilingüe. O sea, no existía cuando mis hijos estaban más chiquitos, o por lo menos yo no tenía tanta información, y creo que es súper importante tenerlo. Me parece fundamental que existan estos espacios para que los padres tengan una guía, ¿no? Porque no es fácil. No podemos estar más de acuerdo, Vanessa, bienvenida. Y de verdad es lo que repetimos muchas veces, Mari y yo decimos, si hubiésemos tenido este espacio, si hubiésemos tenido alguno de los recursos que existen hoy. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí, cada uno con su historia, y creo que esto es lo valioso de compartir. Contanos un poco quién sos, cómo llegas a los Estados Unidos, cómo llegas a tu trayectoria personal y profesional en donde estás situada hoy. Pues es una larga historia que trataré de hacer breve y amena para los que nos están escuchando, pero bueno, mira, te cuento, yo nací en la Ciudad de México hace ya más de 40 años. Crecí en México, viví ahí hasta toda mi infancia, toda mi adolescencia, y me mudé a los Estados Unidos cuando empecé más o menos la universidad, por ahí de los 18 años. Y de hecho nos mudamos porque la empresa en la que trabajaba mi mamá en México le ofreció un puesto de expatriada en Estados Unidos, y ella fue como que no lo pensó ni dos veces y dijo, vámonos, y nos fuimos. Nos venimos a Estados Unidos, llegamos primero a Dallas y después nos fuimos a Houston. Y la verdad que mi experiencia en ese momento, ahora ya de 41 años, cuando veo hacia atrás, pues no fue fácil, pero no fue fácil porque yo no quería irme de México. A mí nadie me preguntó si me quería ir, a mí me llevaron, ¿no? ¿Qué pasa con muchos de nuestros hijos cuando, o sea, no les estamos preguntando dónde quieren vivir? Yo ya tenía mi vida, tenía mi novio, ya me había imaginado mi universidad y mi carrera en México, y como que no me quería venir a Estados Unidos. Y ahora, pues digo, obviamente estaba joven e inmadura y no sabía, pero obviamente me arrepiento de haberme sentido así, porque eso me bloqueó a como que pues a fomentar la cultura, ahora sí que a embrace la cultura americana, como que me boicoteé inconscientemente, y como que dije, no, yo no voy a tener amigos americanos, yo no quiero hablar inglés, yo quiero, o sea, ¿no? Como que me boicoteé, y eso hizo que no me adaptara, que me costara mucho trabajo adaptarme. Y siento que me perdí muchas vivencias y experiencias y oportunidades que no me di porque no quería como que sumergirme en la cultura americana y aprenderla y celebrarla. Entonces me costó yo creo que diría como 10 años aceptar que ya no iba a regresar a México, y que, bueno, que empecé como que a eso, a sumergirme en la cultura y a ver las oportunidades que este país me estaba dando. Y entonces, bueno, hice mi universidad en Estados Unidos, empecé mi carrera en Estados Unidos, de hecho, más bien carrera corporativa, y después conocí a mi esposo, que es francés, y de ahí empezó nuestro viaje multicultural. También yo siempre decía, no, yo cero me voy a casar con un extranjero, yo me voy a casar con un mexicano, ¿no? Yo estaba así como muy arraigada a mis raíces, y acabé casada con un francés. Y después de unos años de estar casada en Estados Unidos, nos fuimos, a mi esposo le ofrecieron un expatriado en Aberdeen, en Escocia, donde nació nuestro primer hijo, luego en Noruega, donde nació nuestro segundo hijo, luego vivimos en Indonesia, vivimos en Francia, y ahora estamos de regreso en Estados Unidos. Así que es mucho, pues sí, la vuelta al mundo en varios años. Qué Qué interesante. maravilla. Me acuerdas tanto
yo vine a California, yo siempre nací, crecí en Puerto Rico y vine a California a una maestría, pero con la idea ya, yo tenía trabajo en Puerto Rico, yo me iba a regresar, yo nunca iba a vivir lejos de mi familia y bueno, terminé acá, ya llevo 40 años aquí. Pero también yo siempre digo kicking and screaming, me casé en Puerto Rico, nos fuimos a casar a Puerto Rico y regresé acá a los Estados Unidos, así que me identifico mucho como que yo creo que la primera vez después que me casé, no tuvimos niños como por 5 años y yo tardé más bien como 10 años también en que Ujú. una vez de regreso a Puerto Rico le digo a mi esposo, ay, qué bueno se va a sentir estar en casa. Y él Ujú. me dice, es la primera vez que llamas California casa. Así Es que que uno se siente como que ni de aquí ni de allá, como decimos sí, en México, ¿no? Te, absolutamente. te sientes, yo iba a México con mis amigas de México y me decían, no, tú ya estás muy agringada y yo aquí no me sentía, o sea, te cuesta trabajo encontrar tu identidad, ¿no? Y sobre todo si te aferras a no querer soltar tu país, tu cultura y demás, piensas que si te adaptas a la nueva cultura estás como traicionando y dejando y Sí. olvidando tus raíces. Y eso como que toma tiempo darte cuenta que no, que puedes vivir en cualquier parte del mundo y seguir trayendo tu cultura, tu idioma, tus tradiciones contigo, ¿no? De esa idea nació mi libro Arroz con pollo y apple pie, cómo criar niños biculturales, por eso mismo, pensando, ¿sabes qué? Sí pueden vivir juntas. Sí. Tus hijos, ¿qué edad tienen? Sabemos que estás criando con 3 idiomas y 3 culturas. ¿Cómo encuentras ese balance de idiomas y de culturas en casa? Soy mamá de 2 varones que tienen 7 años. Daniel tiene 7 años y medio, casi 8, y Gabriel tiene 5 y medio, casi 6. Daniel nació en Escocia, Gabriel nació en Noruega. Mi esposo es francés, así que en nuestra casa pues se hablan inglés, porque mi esposo y yo hablamos inglés entre nosotros. Español, yo le hablo español a mis hijos, y francés, pues mi esposo le habla francés. Y curiosamente, como que su lengua primaria o su lengua dominante ha ido como que cambiando, ¿no? Cuando empezaron a hablar, cuando eran más pequeños y no iban al jardín, estaban como que todo el tiempo conmigo, su idioma dominante era el español. Ujú. Definitivamente fue el primer idioma que hablaron, y después nos tuvimos que ir a vivir a Francia, vivimos ahí 1 año y medio y el francés se convirtió en su lengua dominante. Y desde que regresamos de Francia nos venimos a Estados Unidos, y cuando comenzamos, aquí van a una escuela bilingüe que es francés-inglés, y el francés sigue siendo su lengua dominante. Entre ellos juegan en francés, entre ellos se hablan en francés. Wow. Eh, y entonces su lengua dominante y su lengua emocional, ¿no? Cuando están haciendo un berrinche o tienen una frustración, la expresan en francés. Así que estoy trabajando muy duro todos los días para seguir activando el español, seguir dándoles ese input todos los días, porque ese es un reto que supongo que muchas de las familias que nos escuchan, es que yo hablo francés y entonces me siento a veces, cuando vivimos en Francia, por ejemplo, con mis suegros ahí, mi esposo ahí, todo el mundo hablando en francés, me vi en muchas situaciones donde yo empecé a hablarles en francés a mis hijos, ¿no? Y por eso siento que perdieron un poco su español, o perdieron como la costumbre de contestarme en español. Y ese es un error del que me arrepiento horrible, pero bueno, estoy tratando como de regresar y darles ese input todos los días, así que los que nos escuchen no suelten, no suelten su lengua, ¿no? No, yo me sentí como presionada de la familia, y además de que es difícil como escuchar una pregunta en francés y como que traducirla y pensar qué le vas a decir en español, ¿no? Cuando es instantáneo te sale como responderle en el idioma que te hicieron la pregunta, y como que era mucho trabajo y dije, no va a pasar nada. Y entonces ahora estoy tratando ese ha sido el reto, como volver a activar su español. A mí me pasó igual porque mi esposo no hablaba español. Mm, Entonces, la primera lengua de mis hijos fue el español total. ujú. Y de buenas a primeras, ellos se dieron cuenta de que entre mi esposo y yo hablábamos inglés. Entonces, tú sabes, las cabecitas de ellos, Sí, pues mami habla inglés, yo creo que claro. vamos a contestarle en inglés. Y bueno, yo no tenía los recursos que hay hoy en día, entonces se me hizo mucho más difícil eh, seguir con el español más activamente. Vivíamos en un área donde todo era en inglés. Ujú. Erika, hemos compartido esto, así que te entiendo total, pero quisiera que no tuvieras esa presión, o sea, no la sientas como una presión de, ay, Dios mío, que no van a aprender en
español, porque eso no te ayuda para nada. Simplemente haz lo mejor que puedes, todos los días sigue con el input lo mejor que puedes y poco a poco, si te mantienes consistente, yo siempre digo consistente y flexible a la misma vez. Y es justo, irónicamente es como que justo lo que enseño a las mamás, pero a nivel de crianza, como no se machaquen, o sea, ya le gritaste a tu hijo una vez, no pasa nada, estás aprendiendo herramientas nuevas, como que move on pero irónicamente como que me cuesta trabajo porque sé que obviamente, al igual que en la crianza, o sea, depende de mí que mis hijos hablen español, ¿no? O sea, yo soy la responsable de ese idioma y siento que tal vez sí, no lo protegí tanto. Mi esposo habla español, pero se rehúsa a hablar una sola palabra de español con mis hijos. O sea, él ha súper protegido su cultura, su idioma, y es como solo francés con él, ¿no? Y mis hijos a veces le dicen, a ver, ¿cómo se dice esto en español? Y él dice, no les voy a decir, no quiere, ¿no? Y entonces yo digo, yo me hubiera puesto así de estricta, y entonces tal vez mis hijos... sí lo hablan, y sí, cuando con mi familia, con mi mamá, con sus abuelos, o sea, hablan el español, pero definitivamente no es el idioma con el que se sienten o sea, a gusto y expresando sobre todo sus emociones, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, en ese camino que es la crianza de por sí no es lineal, y bueno, si agregas en esta poción mágica, agregas una familia multicultural y multilingüe, es como que una pócima un poco más explosiva. Sí, además, esto que decís, hay cosas que se dan naturalmente, entonces, esto que contabas, estabas en Francia, las conversaciones te salían naturalmente, yo creo que ese naturalmente es lo que más vale, ¿no? O sea, quizás hubiese sido muy forzado para vos, para la relación con tus hijos, hablarles en ese momento en español, no sé, quién sabe. Entonces, a veces hay cosas que se van dando de una forma o de otra, que no tienen como una explicación muy lógica, y además me imagino, y ahora nos vas a contar, que imagino que más allá del idioma hay mucha cosa cultural que sí estás haciendo en tu casa, y que sí venís haciendo desde que nacieron, que por ahí a veces esas cosas pasan más desapercibidas, ¿no? Que el idioma. Pero contanos un poco, retomando esto que decías recién, sobre tu tarea profesional, sobre tu plataforma, contanos un poco qué es lo que haces, qué es lo que ofreces a la comunidad, a las mamás, a los padres, a los que tengan ganas de investigar un poco y sentir apoyo. Sí, bueno, ya hace más de 4 o 5 años decidí fundar la plataforma Your Happy Mama con el propósito de ayudar a mamás a sanar sus heridas de la infancia para poder criar a sus hijos de una forma diferente a la que ellas fueron criadas, ¿no? En mi proceso de crianza, en mi propia experiencia de crianza, me di cuenta que es eso, ¿no? Si no logras sanar la raíz que es tu infancia, es casi imposible poder entonces criar a tus hijos en una forma diferente a la que fuiste criada, porque todos estos patrones te salen en automático, por más que digas, no quiero gritar, es como lo que tu cerebro conoce, ¿no? Entonces, todo esto lo hago, o todo este apoyo lo hago a través, obviamente, de mi plataforma en Instagram, Your Happy Mama, donde doy consejos, trato de dar consejos y tips prácticos, pero obviamente no podemos llegar a sanar estas heridas con videos de Instagram de 1 minuto, ¿no? Entonces, todo esto lo hago a través de mi programa que se llama Sana tu pasado y transforma tu maternidad, el cual es un programa de 8 semanas, donde de hecho las primeras 4 semanas nos enfocamos en esto precisamente, en sanar a mamá, en trabajar la autoestima de mamá, en borrar los patrones de mamá, para que las últimas 4 semanas nos podamos enfocar en aprender, en cómo desaprender primero para después aprender, ¿no? Aprender herramientas de disciplina positiva, cómo fomentar la autoestima de nuestros hijos, herramientas de inteligencia emocional con nuestros hijos, pero siempre les digo, y un poco haciendo algo ligándolo al tema del idioma, es imposible que le enseñemos a nuestros hijos a hablar japonés si nosotros no hablamos japonés, ¿no? Entonces, es imposible que le enseñemos a nuestros hijos a tener autoestima, a tener inteligencia emocional si nosotros no la tenemos. Entonces, por eso me di cuenta que hay muchos cursos que existen en el mercado donde se enfocan como que en el niño, ¿no? Vamos a aprender herramientas para controlar al niño o para cambiar el comportamiento del niño, que son estas herramientas de disciplina positiva que sí funcionan, pero otra vez, primero quiero enseñarle a la mamá a hablar ese idioma para que ella entonces pueda naturalmente aplicar estas herramientas. Y de hecho, me parece increíble que
criar a nuestros hijos, formar seres humanos es como que nuestro trabajo más importante, ¿cierto? O sea, el impacto que esto tiene no solo es en la vida de tus hijos, es en la vida de tus nietos, tus bisnietos, porque, o sea, si tú estás criando a tu hijo de una forma positiva, es imposible que tu hijo golpee a sus hijos, ¿no? Entonces, es como que el impacto es enorme. E irónicamente es para el trabajo que menos nos capacitamos, ¿no? Pensamos que criar es algo innato y que solo porque yo tengo la capacidad de engendrar un bebé, un niño, ya tengo la capacidad de criar, disciplinar, guiar. Y no, no es algo innato. Hay que capacitarnos, hay que aprender herramientas, hay que leer libros, tomar cursos, escuchar podcasts, ¿no? Para dejar de proyectar estas heridas en nuestros hijos y entonces criarlos de una forma diferente. Y eso es esa es mi misión, ¿no? Con mi plataforma de Your Happy Mama. Me encanta que lo compares con un lenguaje, ¿no, Erika? Sí, estaba pensando exactamente eso. Porque la verdad que es un lenguaje, o sea, es una educación que, como tú dices, no hay un libro que realmente nos diga, por lo menos en español, digo, yo crecí leyendo a Dr. Spock y el Dr. Brazelton también, pero era lo único que había, o sea, y era más bien, como tú dices, muchas veces enfocado en el niño, pero no enfocado en la mamá y el papá. Así que me encanta que ofrezcas estos cursos. Estos cursos y asesorías de crianza son personalizados, los tienes en grupo, online. Me imagino que durante COVID fue online, pero también son presenciales. Cuéntanos esa parte. Bueno, el programa que ofrezco es completamente online todavía, aunque podría existir la opción de hacerlo presencial, pero obviamente al hacerlo online pues puedo llegar a más mamás, ¿no? Hay mamás que se unen a mis cursos de todas partes del mundo, entonces es mucho mejor para mí hacerlo online. Estos módulos, el programa de Sana tu Pasado, Transforma tu Maternidad, tiene 8 módulos que puedes ver a tu ritmo en una plataforma donde los descargas, tienes muchísimos ejercicios de reflexión descargables, que son estos ejercicios que te van a ayudar a sanar tus heridas. Sin embargo, siento que es clave tener este contacto en vivo como el que estamos teniendo hoy, ¿no? Esta conversación. Entonces, las mamás de mi curso pueden ver los módulos, que es como la teoría, la pueden ver a su ritmo, pero tenemos todas las semanas, al unirte tienes acceso 3 meses a sesiones de coaching grupal, donde semanalmente nos vemos en vivo para hablar de las preguntas que surgieron, ya sea de la teoría o los retos que tuviste en la semana. Hacemos visualizaciones, hacemos meditaciones grupales, o sea, tenemos este contacto en vivo que para mí es clave para poder lograr sanar las heridas y lograr el objetivo del curso, que es sanar, y después lograr transformar tu maternidad. Entonces, esta sesión de coaching en grupo se hace en vivo. Y a veces tengo invitados especiales de un tema en específico que no es como que mi fuerte, pero entonces invito a alguien que nos pueda ayudar para hablar más sobre tal vez la educación sexual de nuestros hijos o cosas así, ¿no? Entonces en estas sesiones son súper enriquecedoras y de hecho me atrevería a decir que son como que la clave o hacen la diferencia de mi curso a otros que hay en el mercado, que mi experiencia ha sido que si yo te doy un curso online, estás súper motivada, ves el primer módulo y después se te olvida y ya no lo vuelves a ver. Y siempre les digo a las mamás que toman mi curso, honestamente a mí ya, pues tú ya me pagaste, si tú quieres ver el curso, ¿no? Ya no sería mi problema, pero mi misión realmente es que transformen su maternidad, que realmente la transformen. Entonces, por eso les doy este acompañamiento súper personalizado que viene como parte de cuando se inscriben a mi curso. Y entonces, por lo mismo que es online, está disponible todo el año. En cualquier momento se pueden inscribir y en cualquier momento pueden ingresar a estas sesiones que tenemos todos los jueves. Es importante esto que contás, ¿no? Y me parece que haces foco en esto, y lo decías antes también, esto de primero empezar a sanar algunas cosas, a revisar algunas cosas propias, para después poder vernos en acción en el rol de madres, padres, etcétera. ¿Solo trabajás con madres, trabajás con parejas? Esto es una pregunta. Y por otro lado, ¿no? ¿Cuánto moviliza esto, no? Porque no todo el mundo está en principio dispuesto a decir, bueno, sí, vengo a abrirme aquí enfrente de todos estos desconocidos en el grupo, ¿no? Lo pienso un poquito desde ese lugar. Una cosa es que te conozca, creemos un vínculo con Vanessa, ¿no? Un vínculo así.
¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo podés comentarlo? Esta pregunta que me haces, Erika, es súper importante porque es totalmente una creencia limitante que muchas mamás me dicen, no, Vanessa, a mí me da pena hablar con otros, yo no quiero. Pero si yo les enseñara de verdad los mensajes, que muchas veces los subo a mis redes sociales, obviamente anónimamente, pero donde las mamás me dicen, Vanessa, es que escuchar a otras mamás, se ha armado una comunidad tan poderosa. De hecho, en mi último sesión, una de las mamás, su hija tuvo un accidente, no fue grave, pero tuvo un accidente y la compartió en el chat, y todas las mamás ofrecieron su ayuda. Realmente está comprobado científicamente que este tipo de sesiones grupales es lo que ayuda a sanar, ¿no? Entonces, muchas mamás entran con esta creencia limitante, este miedo, que es válido y que obviamente toma tiempo como que empezar a abrirte, pero cuando ves que las mamás están, que no eres la única que tienes ese reto, que la otra mamá sí o sí, alguna mamá llora en la sesión, ¿no? O sea, entonces cuando ves esta vulnerabilidad de los demás, te hace abrirte a ti también y te hace sentirte en confianza. Es un espacio libre de juicio, es un espacio donde yo misma comparto mis retos, porque esto es algo que también siento que me diferencia de tal vez otras cuentas, es que yo les cuento mi maternidad real, yo no les digo que porque yo estudié esto, no les grito nunca a mis hijos. Nunca pierdo el control, o sea, no, no, entonces yo les cuento mis retos y les digo, hija, ¿saben qué me pasó esto en la mañana? Y reaccioné así, y tuve esto, y no, y entonces hacemos juntos este ejercicio. Entonces siento que también cuando ellas ven eso de mí, les hace abrirse mucho, de una manera mucho más honesta, ¿no? Y entonces armamos un grupo la verdad que las sesiones hasta ahorita han sido súper enriquecedoras, muy emocionales, e incluso hay mamás que me mandan mensajes que me dicen así como, ay, Vanessa, ya hasta te agarré cariño, ¿no? Así como que a pesar de que me ven grabada, ¿no? En los módulos, en las sesiones, pues sí convivimos mucho más. Entonces, y para responder a tu otra pregunta, el 90% de mi comunidad son mujeres, ¿no? Entonces, trabajo la mayoría con las mamás. Quisiera, o sea, sería yo la más feliz que los papás se unieran a estos cursos porque pues la crianza es de dos, ¿no? No es solamente, desgraciadamente por la cultura, la sociedad, ¿no? Patriarcal en la que vivimos, pues la crianza sobrecae en las madres y son las mamás las que están como que siendo activas en buscar cursos, en capacitarse. Y de hecho, en estas sesiones, muchos de los retos que las madres comparten es como, es que yo quiero hacer esto y yo digo, le comparto a mi esposo esto que aprendí y mi esposo me dice, no, o sea, a mí me pegaron y yo estoy bien y yo le voy a pegar, ¿no? Entonces, muchos de los retos que estas mamás tienen es de hecho eso, el esposo no está de acuerdo o no quiere aplicar esto de la crianza respetuosa. Y entonces, bueno, sería ideal que los padres también se unieran. Sí he tenido algunos 2 que 3 papás que se unen, que siempre de hecho llegan con una actitud un poco así como, a ver, ¿qué me vas a enseñar? ¿No? Así como que, ¿no? Los, Típica. lo cual me encanta porque es como que, si te vas a ver, vas a salir de aquí transformado. Y sí, los pocos papás que he tenido terminan, como decimos en México, doblando las manitas porque dicen, tienes toda la razón, porque algo mucho de lo que les comparto, si no es que la mayoría de lo que yo comparto en mis cursos, está basado en información científica, ¿no? No es nada más, no le grites a tu hijo porque se va a sentir triste, ¿no? Yo comparto la información científica de qué le pasa al cerebro de tu hijo cuando le estás gritando, qué efectos secundarios en su desarrollo neurobiológico tiene, ¿no? Comprobados, qué pasa en el cuerpo de tu hijo cuando libera y segrega tanta cortisol. Todo esto es como información científica, ¿no? Entonces ya es como que no es nada más, va a sentir feo y se va a poner triste. Me encanta que esa perspectiva, porque Erika y yo hablamos de eso y por eso desde que empezamos el podcast nos hemos preocupado un poco más las últimas 2 temporadas en hacer episodios con papás, porque el papá también está envuelto en la crianza bilingüe o trilingüe o Claro. multicultural. Y si no tenemos ese apoyo, como mamás no tenemos ese apoyo del papá, pues se hace la situación mucho más difícil. Y en tu caso, que puedas compartir esa educación científica
Me parece que es maravillosa y esos papás te deben dar testimonios que los puedes poner en Yo tu creo que el blog. testimonio más fuerte que tengo es mi propio esposo, porque él, bueno, siendo francés, viene de una familia súper autoritaria, súper tradicional, él es ingeniero, entonces él es súper científico, súper cuadrado, su transformación ha sido, todavía no está donde yo quisiera que estuviéramos, pero su transformación ha sido enorme, ¿no? Donde ya llega y me dice, el otro día llegó y me dijo, escribí esta carta, o sea, no se la voy a dar a mi hijo, pero es como mi borrador para hablar con él sobre sus emociones, sobre que yo digo, wow, o sea, eso en su vida lo hubiera hecho, Me ¿no? encanta. Entonces, y esto también lo comparto con las mamás cuando me dicen, Vanessa, es que mi esposo, y yo, pues es que te entiendo perfecto, porque mi esposo para mí ha sido un reto muy grande, no tanto a nivel lenguaje y porque él sabe, obviamente, él me apoya en hablar español con mis hijos y todo esto, creo que a nivel cultura y a nivel lengua está ahí apoyándome, pero sí, tenemos muchas diferencias al momento de criar y disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, sí ha sido un reto que me encantaría que más padres se unieran, definitivamente es muy, muy importante. Bueno, y hablando de los padres bilingües y biculturales, ¿tú crees que el idioma y la cultura agudizan o impactan la maternidad fuera de nuestro país si estamos criando niños en otro país? ¿Tú crees que eso impacta Ujú. el day to day o el diario criar a nuestros niños, la crianza diaria? ¡Ja! No podía pensar. Claro que impacta, claro, o sea, trabajo con mamás de todas partes del mundo y muchas están criando bilingüe, tienen matrimonios multiculturales como el mío, ¿no? Y claro que, como decía hace rato, de por sí la crianza ya es difícil, de por sí la crianza es un reto, ¿no? De por sí nadie, como dije, nadie, no es algo que nacemos sabiendo hacer y yo les digo a las mamás, imagínate que yo te diera ahorita un bisturí y te pusiera a una persona enferma y te dijera, hazle una operación de corazón abierto, así como te dijo tu mamá que se le hicieras. No podría, sería un fracaso, ¿no? Y así estamos criando, como mamá nos dijo que, como mi mamá me crió, y entonces es algo que hay que literal aprender. Y entonces el tener que aprender todo esto es un reto y aparte agregarle híjole, ¿y ahora qué idioma hablo y cómo, no? Y qué cultura, qué celebramos y qué esto y todo esto, pues claro que agrega más retos, algo que de por sí por naturaleza ya es retador. Y por eso, en este caso, hablando de mis cursos, por eso les digo que estas sesiones en vivo son valiosísimas, porque ahí he tocado mucho el tema, me hacen muchas preguntas sobre cómo lidiar con X problema que está teniendo, ya sea con su marido, con el idioma, con su hijo que no se está adaptando a la cultura, cómo le puede ayudar, ¿no? Entonces, compartirles mi experiencia de lo que a mí me ha servido y lo que a mí me ha ayudado a nivel multicultural y multilingüe, pues es como que como yo las puedo ayudar. Y claro que uno de los retos más comunes es que los niños son 100% emoción, ¿no? 100% emoción. Y más cuando están teniendo estos desbordes emocionales o estos berrinches. Y entonces, en ese momento, en mi caso, por ejemplo, pues mis hijos llegan a llorar y a decirme, ay, mi hermano me hizo en francés, ¿no? Si yo en ese momento me enfocara en, a ver, dímelo en español, porque no te entiendo, o sea, es como que no es el momento de guiarlo hacia la lengua y activar el español. Es el momento de conectar con su emoción, validar su emoción, acompañarlo emocionalmente y después ya no es el momento de enseñarle español, ¿no? Entonces, si una mamá trata en ese momento de no te entendí, dímelo en español, sería como que desconectarse de su hijo emocionalmente. Ahora yo tengo la ventaja que yo hablo francés, ¿no? Pero si mi esposo fuera chino y yo no hablara el chino y mi hijo me empieza a llorar y a decirme en el idioma que muchas mamás me dicen, yo no hablo polaco, por ejemplo, tengo una mamá venezolana casada con un polaco que viven en Escocia y que ella no habla polaco y que el niño a veces llega llorando a decirle cosas en polaco que ella no entiende, ¿no? Entonces ahí toca pues simplemente en ese momento, ahora sí que no enfocarnos en lo que el niño está diciendo, sino simplemente darle ese contacto físico, esa validación a nivel más físico para después poder tratar de averiguar qué es lo que te está diciendo. Entonces sí, definitivamente criar multilingüe y multicultural pues agrega como que un nivel más a esta crianza que de por sí ya es retadora. Como bien decís, es retadora, pero a veces tiene esto, ¿no?
nos paraliza, cuando en realidad es como que nos quedamos sin respuestas. Bueno, y esto que estás ofreciendo tiene que ver con, no hay una forma única de hacerlo, que es lo que siempre lo decimos acá, ¿no? No hay una receta mágica, cada uno tiene una casa, una dinámica, una historia diferente, por eso me parece tan importante esto que contás de comenzar con la historia de la Ujú, mamá y desde ahí poder, ¿no? Ver un poco los patrones culturales, históricos, genéticos, etcétera, ujú. etcétera, que se ponen, ¿no? Como que entran en juego en nuestra maternidad. El, en diciembre habías ofrecido un curso y que tenía que ver con esto de la crianza positiva en los tiempos de las fiestas y cómo no, como que son tiempos complicados muchas veces, y no lo digo con manera como, oh, súper negativa, sino que son tiempos No sé. complejos en los cuales tenemos muchas veces, digamos, hay una carga muy, muy pesada de parte de cada familia, hacemos concesiones, etcétera, etcétera. Contanos un poquito sobre eso y quizás contarnos un poco en qué otros momentos del año ves que suceden este mismo tipo de cosas en las dinámicas familiares. Sí, esta clase la tuve porque literal sé de primera mano lo abrumadora que es esta época, como dices. No es porque lo digamos en parte en forma negativa, pero pues sí, la sociedad y todo pone mucho estrés en la mamá, ¿no? En esta clase yo comentaba, si tú vas a una fiesta, a una casa y la casa está mal decorada o la comida de Navidad está fea, la cena de Navidad no está muy rica, no vas a decir, ay, qué mal gusto tiene el esposo, ¿no? Vas a decir, qué mal gusto tiene la esposa y qué mal cocina la esposa, aunque a lo mejor fue el esposo el que decoró, pero toda la responsabilidad cae en la mujer. Y entonces es una época muy estresante, muy abrumadora, que irónicamente no se trata de eso esta época, pero caemos, solemos desconectarnos de nuestros hijos debido a estas expectativas que la sociedad pone en nosotras, ¿no? Entonces, pero bueno, más que épocas del año, yo diría que hay como que eventos, es decir, cuando hay una mudanza, cuando está la llegada de un hermanito, cuando el niño empieza la escuela, cuando te estás yendo a otro país, ¿no? En nuestro caso, pues nos hemos mudado mucho por el trabajo de mi esposo, entonces cada vez que hay una mudanza, cada vez que llegamos a un país nuevo, cada vez que empieza una escuela nueva, cuando existe un duelo, ¿no? Cuando hay una pérdida, cuando el niño ha tenido ya sea una pérdida, un duelo de muerte de una mascota, de un familiar, o el duelo de dejé mis amigos, ¿no? Cuando todos estos eventos en la vida pueden causar heridas emocionales que le llamamos heridas de vida, pero si no sabemos acompañar adecuadamente estas heridas, entonces se convierten en heridas de apego, que son Mm. estas heridas que se quedan para toda la vida. Porque una herida de, si voy a poner un ejemplo, si se murió el perrito de mi hijo o si nos mudamos de país y es como dije, una herida de vida, que yo no puedo evitar que se le muera el perrito a mi hijo, ¿no? Pero si yo le digo, ay, ya no llores, no pasa nada, mira, te compro otro, ya no acompañé su herida, entonces ese sentimiento de abandono y ese duelo no es procesado y se convierte en esta herida de apego, que lo que quiere decir que ha sido generada por mi figura de apego, por eso se le llama herida de apego, ¿no? Y es esta herida que después, años después, se dispara, ¿no? En momentos que ni siquiera decías, no, yo no sé de dónde salió esto, pero viene de estas heridas de vida que se convirtieron en heridas de apego. Entonces, y de estas heridas incluso pueden como determinar la forma en la que nuestros hijos cuando sean adultos van a relacionarse con los demás. Entonces, más que eventos, yo diría como épocas, ¿no? Perdón, sí, sí, más que eventos, diría épocas del año o de la vida, que eventos que van pasando en la vida de nuestros hijos y en las nuestras, ¿no? Si papá perdió el trabajo y está muy estresado, o sea, todo esto, pues claro que afecta nuestra forma de criar y nuestra forma de criar en positivo y criar de una forma consciente requiere mucho más trabajo que criar en automático y de forma tradicional, ¿no? O sea, si yo me la vivo en mi automático, pues no pasa nada, no tengo que pensar, no tengo... Y criar, muchas mamás cuando están tomando mi curso me dicen, Vanessa, es que es agotador, termino el día agotada de estar pensando todo el tiempo y estar consciente de mi lenguaje no verbal, estar consciente de qué le voy a decir y qué le va, ¿no? O sea, es mucho trabajo. Entonces, si yo como mamá no estoy bien emocionalmente o estoy teniendo mucho estrés en mi trabajo o tampoco me estoy adaptando a la cultura, pues me va a ser más difícil poder tener esta conciencia todo el día, ¿no? Voy a caer en mis automáticos porque eso va a relajar mi cerebro, por así decirlo. Entonces, pues sí, existen muchas épocas del año
es retador llevar la crianza, esta crianza consciente y respetuosa. ¿Y Sin estos duda. cursos tú los ofreces en inglés y en español o solamente en español? Por ahora solo los ofrezco en español, solo ofrezco estos cursos en español. No, muchas mamás me dicen, he tenido asesorías precisamente porque tengo mamás que tienen esposos que hablan otros idiomas. Ellas me piden, oye, es que me encantó el curso, me sirvió muchísimo, pero mi esposo sigue con que no esto, con que tiene preguntas de acá, y entonces armo un paquete como de asesorías personalizadas donde me ve, o sea, tenemos citas con la pareja y hablamos y yo y las doy en inglés, ¿no? Las doy en inglés y una vez me tocó darlas en francés, que me costó mucho trabajo porque no conozco mucho de este lenguaje técnico del que hablo. Pero igual la puedo, o sea, puedo, si las mamás me lo piden, lo puedo hacer. Pero el curso como tal de 8 semanas que está montado en la plataforma está solo en español. Y también hay una especificidad que tiene que ver con la mamá que migra, ¿no? Y esto es algo que lo entendemos muchísimo eh, respecto a expectativas, respecto a Ujú. modalidades, respecto a, bueno, adaptarse cada uno personalmente y como familia. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, o sea, como dije, de por sí ser mujer ya es abrumador por las expectativas que pone esta sociedad patriarcal. Luego ser mamá es todavía más abrumador porque tenemos que es algo que trabajamos en mi curso, esta idea de lo que iba a ser mi maternidad, ¿no? O sea, yo cuando me doy cuenta que estoy embarazada, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo me imaginaba o sea, en el parque, feliz, corriendo con mis hijos, coloreando, ¿no? Haciendo, o sea, y cuando de repente le doy una hoja para colorear a mi hijo, raya por toda la pared, y entonces como que mi expectativa de lo que iba a ser no fluye, no pasa. Y lo mismo pasa cuando, o sea, cuando migramos, ¿no? Tenemos expectativas de cómo va a ser el país al que vamos, o cómo va a ser nuestra experiencia, o cómo nos vamos a adaptar, ya sean estas expectativas buenas o malas o lo que sea, pero existe una expectativa y siempre que hay una expectativa, pues tenemos el riesgo de que la realidad esté acá abajo y entonces abajo de esta expectativa y entonces existe esta frustración constante. E irónicamente, sobre todo las mujeres, tendemos a poner esta frustración o a justificar esta frustración a decir que es por nuestra culpa, ¿no? Porque yo no hice, porque lo dije yo incluso hace rato un poco inconscientemente, ¿no? Es que yo tuve la culpa de que mis hijos dejen de hablar español, es que yo tengo la culpa de que mis hijos no se adapten a este país, es que entonces de por sí ya traemos muchas culpas que nos ponemos encima todos los días. Cuando migramos, pues es obviamente como que más, ¿no? Sentimos esa responsabilidad y por ende nos sentimos culpables cuando no funciona como esperábamos, ¿no? Entonces, eso es un reto, si vamos a hablar de los retos más comunes en la crianza, como lo es también, que la pareja no esté de acuerdo. eh, ¿Qué más? ¿Y tienes algunos tips que puedas contarnos antes de cerrar? Sí, bueno, obviamente sí, ese es un reto. Las expectativas, que lo trabajamos mucho en uno de mis módulos, es uno de los retos más fuertes, porque yo espero que mi hijo, cuando yo le diga vámonos del parque, no llore. Entonces, eso es una expectativa. El niño va a llorar y entonces yo me voy a sentir frustrada, ¿no? Entonces, las expectativas, dice la doctora Shefali, que es una de las gurús de la crianza consciente, que las expectativas son la muerte de la conexión, ¿no? Cuando yo tengo una expectativa sobre mi hijo y no la cumple, me desconecto de esa persona, porque empiezo a pensar es que algo está mal contigo o algo está mal conmigo porque no se cumplió esta expectativa. Entonces, las expectativas son como que lo peor que podemos hacer en nuestra crianza. Tips, bueno, así como que tips, bueno, tengo muchos tips en mi Instagram que son tips muy superficiales, ¿no? O sea, por ahí me decía una mamá el otro día, ay, es que, ¿qué pasa si intento esto y no funciona? Bueno, o sea, lo que yo te comparto no va a funcionar el 100% del tiempo, son tips como muy para redirigir al niño, ¿no? Porque es eso, estos tips de, en lugar de decirle no comas, no corras, le vas a decir camina despacio, ¿no? O sea, tips así yo te puedo dar miles, pero como dije al principio, la clave de que tengas una crianza exitosa, como todo en la vida, la clave de que seas exitosa en tu trabajo, de que seas exitosa cuando quieres hacer un deporte, la clave es capacitarte.
La clave es capacitarte. Entonces, si entras a la crianza con cero información sobre el desarrollo cerebral de tus hijos, curiosamente estamos muy, muy enfocadas en el desarrollo físico, ¿no? De ya gateó, ya caminó, pero no estamos empapadas sobre el conocimiento neurobiológico. ¿Qué está pasando en el cerebro de tu hijo? ¿Cómo se desarrolla el cerebro de tu hijo? La corteza prefrontal que está aquí enfrente es la última que se desarrolla y es justamente la que está encargada del autocontrol. ¿Cómo podemos esperar que un niño de 3, 4, 5 años se controle cuando no la tiene ni siquiera construida, ni siquiera desarrollada? Entonces, cuando yo, que esto se los enseño, tengo un módulo completo sobre el desarrollo del cerebro de nuestros hijos. Cuando yo tengo conciencia de que ese niño no tiene esa capacidad que le estoy pidiendo que haga, o esa habilidad que le estoy pidiendo para hacer lo que le estoy pidiendo que haga, entonces no quiere decir que lo dejo hacer lo que sea, pero quiere decir que entonces me enfoco en guiarlo y en desarrollar esa capacidad en lugar de pegarle porque no me hace caso, ¿no? Entonces, el tip más grande que les podría dejar es capacítense y además cada etapa es diferente, no es lo mismo un niño de 2 años que de 5, que de 6, que un adolescente, ¿no? La adolescencia es una etapa que ha sido muy demonizada, desgraciadamente, ¿no? Y ha sido demonizada porque siempre les digo a las mamás, la autoestima, y ahora sí que como que lo que vas a cosechar en la adolescencia lo plantas los primeros 7 años de la vida de tus hijos. Entonces, muchos papás plantan amenazas, gritos, castigas, time out, golpes, y en la adolescencia el niño es rebelde y dicen, pero es que yo no sé por qué salió así este niño, ¿no? Y entonces es como que, bueno, remóntate a los primeros 7 años y ahí está tu respuesta. Entonces, capacitarnos es lo más, es el tip más poderoso que les puedo dejar, eh, porque eso les va a dar la pauta para poder entonces disciplinar a nuestros hijos, que eso es algo clave, que la crianza tradicional nos ha dicho que disciplinar es castigar, golpear, amenazar, ¿no? O forzar a nuestros hijos, cuando disciplinar realmente viene de la palabra discípulos, que significa guiar, ¿no? Guiar a nuestros hijos, ser el mentor de nuestros hijos. Pero para yo ser el mentor en algo, tengo que ser un poco el experto en ese tema, ¿no? Entonces, esa sería como el tip más importante. Me encanta que esto que decís como cierre, ¿no? Porque nos quedaríamos hablando de Sí. muchísimas cosas más, pero bueno, vamos a dejar a la audiencia que te descubra en tu propia plataforma, pero esto me quedo muchísimo con esto de entender, conocer, capacitarse, porque lo hacemos cuando queremos hacer una receta de algo que Ujú. comimos y nos encantó, y vamos y encontramos los ingredientes y vemos paso a paso, pero para muchas otras cosas no tenemos esa paciencia, ¿no es cierto? O no creemos que es algo similar. Lo estoy como No creemos que comparando necesitamos tal cual, capacitarnos. tal cual. No creemos que necesitamos toda esta información. Hay Ujú, cosas que son de instinto y hay otras que no. ujú. Que es importante tener esa información para entender mejor y para tener una relación más sana. Y creo que esto es lo que estás planteando. Contanos un poco dónde te puede encontrar nuestra audiencia y si tenés algunos nuevos planes que surgen en los próximos meses. Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram como @yourhappymama. Supongo que ahí ustedes pondrán toda la información. También tengo una comunidad en Facebook. No Absolutamente. estoy muy activa en Facebook, pero estoy más activa en Instagram. Y tengo, de hecho, quería mencionarles que tengo un masterclass gratuito que pueden ver, que pueden descargar, verlo a su ritmo, eh, justamente donde hablo de cómo resolver estos 3 problemas más comunes, que son los berrinches, la desobediencia y nuestra explosividad como mamás, ¿no? Entonces, en este masterclass les doy así como que un breve recap de cuáles son las raíces de estos problemas y cómo podemos atacar la raíz, porque normalmente estamos atacando la parte de arriba, ¿no? Y entonces el problema resurge y resurge. Entonces es un tema extenso, así que les recomiendo que vayan a mi página de Instagram, @yourhappymama, a descargar esta masterclass, verlo completamente gratuito y van a llevarse, creo que tiene mucho contenido de valor. Fantástico. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del Ujú. episodio. Me encanta, Y, la verdad que podemos estar hablando horas contigo. sí. Gracias a mil, Vanessa, por sacar el tiempo. La verdad que eres un gran recurso para madres latinas y nos alegra mucho que estás ahí. No olviden seguir a Vanessa y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. Hasta la próxima.